En las clases anteriores aprendimos cómo era el átomo y cómo estaba compuesto, cuáles eran sus partículas. Entre ellas encontrábamos los electrones, los protones y los neutrones. Vimos qué pasaba cuando un átomo recibía o daba electrones. En esta clase vamos a hablar de su núcleo. Vamos a ver qué pasa con los protones y con los neutrones. Para eso tenemos que ver lo siguiente. Número atómico. El número atómico es el número de protones que presenta un átomo de cualquier elemento. Si nosotros tendríamos que representar gráficamente un átomo, por ejemplo, de hidrógeno, que es el primer elemento que encontramos en la tabla periódica, lo haríamos de esta forma. En el núcleo tiene un protón y por lo tanto, como tiene un solo protón, va a tener un solo electrón. Recordemos que los átomos son eléctricamente estables, tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, si podemos llamar al número atómico de un elemento como la cantidad de protones que tiene en su interior. Y lo vamos a representar con la letra Z. Si nosotros tendríamos que ubicar el número atómico de un elemento en la tabla periódica, lo haríamos de la siguiente forma. Iríamos a la tabla periódica, ubicaríamos el elemento que estamos buscando y en la parte superior izquierda del elemento aparece un número. Ese número es el número atómico. Como dijimos que el hidrógeno tiene un solo protón, por lo tanto su número atómico va a ser 1. Por definición, entonces, podemos decir que el número atómico nos diría la cantidad de protones como así también la cantidad de electrones, porque recordemos que los átomos son eléctricamente estables, tienen la misma cantidad de protones que de electrones. También tenemos que definir al número másico. Número másico o también llamado masa atómica, que la vamos a representar con la letra A. Entonces, la definición es la siguiente. Llamamos número másico a la cantidad de protones más neutrones que presenta el átomo de un elemento. ¿Sí? Si buscáramos o ubicáramos el helio en la tabla periódica de los elementos, vamos a encontrar el número másico, que es 4. Es decir, si nosotros queremos buscar el número másico de un elemento, siempre lo vamos a encontrar debajo del nombre del elemento. ¿Sí? En este caso, el número másico del helio es 4,003. Siempre va a ser un número decimal. ¿Por qué? Porque es un promedio, ¿sí? Es un promedio de la masa. Entonces, como ya sabemos dónde podemos ubicar el número másico de un elemento, y al ubicar el helio sabemos que tiene 4 de número másico, ahora podemos representar el átomo del helio. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene 4. Todavía no sé qué cantidad de protones o neutrones puede llegar a tener. Pero yo sé que el número de acá arriba me representa la cantidad de protones. Entonces, si me dice que el número atómico es 2, va a tener 2 protones. Para llegar a 4 me faltan 2 subpartículas. Entonces, van a ser 2 protones y 2 neutrones. Igual
a 4. Entonces, de esta forma yo puedo representar el átomo del helio, porque recordemos que son eléctricamente estables. Entonces, 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Entonces, por definición, podemos decir que la cantidad de protones más la cantidad de neutrones es el número másico o número atómico. ¿Por qué decimos masa atómica? Y estamos hablando solamente de protones y de neutrones. Porque los electrones son muy insignificantes en cuanto a su masa, es decir, son muchísimo más pequeños que los protones y los neutrones. Por lo tanto, no se tienen en consideración. Es algo muy insignificante y no lo tenemos en cuenta. Entonces, la masa atómica de un elemento va a estar dado por su cantidad de protones y neutrones.